Si al mal tiempo le tenemos que poner buena cara, lo vamos a intentar aquí en directo a mediodía. En Sevilla está diluviando. Dice que se va a mantener esta imagen casi más propia de Londres que de nuestra ciudad hasta casi las 5 o las 6 de la tarde. Hace 21 grados en estos momentos, el tráfico fluye con normalidad en la Gota de Leche y en todo el acceso a la ciudad de Sevilla. Tenemos dos temas importantes, uno es los presupuestos que se están pues hablando de ellos en el Parlamento de Andalucía. Hoy es el Día de los Docentes. Desde aquí un abrazo muy fuerte a todos esos profesores que hacen posible la educación de los más pequeños y desde luego son un pilar de nuestra sociedad. Tendremos con nosotros en directo a Rojas Marcos y desde luego desde las 12 y hasta la 1:30 tendremos mucho que hablar aquí a mediodía. Hoy es el Día Mundial de los Docentes. Celebramos la Semana de la Arquitectura y ya sabemos que Rafael González Serna dará el próximo pregón de Sevilla el 13 de marzo, Domingo de Pasión. Estará con nosotros en directo Alejandro Rojas Marcos, alfa y omega del andalucismo. Fernando Reina nos rendirá un tributo a Carlos Cano. Ricardo Laguillo, hermano mayor del Rocío de Sevilla, nos dará un anticipo del documental histórico de la hermandad que se presenta esta tarde a las 8 en Capitanía General. El Circo Alaska se desplazará hasta nuestros estudios y los cantores de Hispalis nos ayudarán a dibujar una de las páginas más ricas de la historia de las sevillanas. Todo ello en esta jornada en la que no se nos pueden olvidar los paraguas. Bueno, pues eso va a ser lo que vamos a dar de sí en el día, siempre pendiente de que la actualidad nos marque algún cambio en esta 1:30 de programa en directo. Está con nosotros invitado en nuestra mesa de actualidad un amigo, un maestro, Juan Luis Manfredi. Él es profesor de periodistas desde hace décadas. En estos momentos lo presentamos como director del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí siempre. Gracias por invitarme. Cuando lo llamamos siempre dice, allí estoy disponible. Y una compañera nuestra, Carmen Prieto. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Eli. Voy lanzando 2 o 3 temas a la mesa de actualidad y vais hablando dependiendo de lo que creáis oportuno. Sin duda, de carácter internacional, uno de los temas más importantes han sido las elecciones en Portugal. Tenemos que decir que casi contra todo pronóstico, los conservadores han conseguido blindar de nuevo esa confianza del electorado. ¿Qué análisis le merece, profesor? Hombre, hay varias lecturas. Una es que ha ganado la izquierda, pero que ha perdido porque está súper dividida. Está dividida al menos en 3 grandes bloques y eso hace que la mayoría, aunque no sea absoluta, esté en los conservadores, que por otra parte han cumplido las instrucciones de Bruselas y además les ha salido bien. El país no está en fase clara de recuperación, pero desde luego ya no está en la penumbra y en la penuria que tenía hace unos cuantos años. Y eso significa que los votantes conservadores siguen respaldando a Passos Coelho. No son todos, evidentemente, por eso la izquierda, si se sumara, ganaría, pero no ha sido así. Por otra parte, hay una lectura interesante, y es que los socialistas, a diferencia de otros socialistas de otros países europeos, no se quieren unir a la extrema izquierda. Su discurso es, nosotros somos la alternativa del poder, la verdadera alternativa de izquierda, y los otros son, digamos, residuales, adláteres, recién llegados. Ese es un mensaje interesante, porque quieren mantener su propia fisonomía y no ser la cabeza o parte de un grupo de izquierda, entendido como la izquierda como un abanico enorme que va desde los que eran extraparlamentarios hasta los socialistas más conservadores, valga la redundancia, ¿no? Así que hay varias lecturas posibles, pero en todo caso, quizás la más llamativa es que ha vuelto a salir a gobernar quien ha apretado el cinturón. Cuanto menos se puede ver también una traslación nacional, ¿no?, de cara a las elecciones generales en siempre queda la posibilidad de compararlo con España, aunque es verdad que España y Portugal no son exactamente lo mismo, pero sí se puede pensar eso, es decir, que apretar el cinturón y cumplir las normas, no necesariamente, que es muy desagradable desde el punto de vista del gobernante, no necesariamente te condena a perder. Lo que sí es verdad es que a lo mejor te hace perder las mayorías potentes que has tenido en otro momento. Mayorías potentes que ya estamos viendo, al menos por lo que se está planteando de todas las encuestas, que tampoco se van a tener en las elecciones generales que tendremos nosotros el 20 de diciembre. Exactamente, y puede ocurrir lo mismo, ¿no? Parece que las medidas de austeridad que ha impuesto Europa para salir de la crisis va a mermar la mayoría de Rajoy y del PP, pero que sin embargo
eso puede ser que no los que tanto como Podría ser lo que no fuera podríamos tanto, mostrar. sí. Las verdaderas encuestas son las de las urnas. Claro. Eso, y que la extrema izquierda, ¿no?, de los movimientos que precisamente en Portugal, ¿no?, nacieron los indignados, y aún así pues no han supuesto tanto como se podría. Porque, hombre, yo creo que es que aquí en España, que somos tan dados a los extremos, se han magnificado las cosas. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente hay tan cabreada, tan que quiere romper con todo? ¿Cuánto? ¿El 10, el 12, el 15%? Pues ese es el límite. A partir de ahí, la gente quiere cambios, quiere modificaciones, quiere otras actitudes, pero luego romper la baraja, ¿no? Profesor, ya que estamos hablando de alguna manera de Podemos, y Carmen igualmente, ¿podemos hacer ese mismo análisis también de las elecciones catalanas? Es decir, al final ha sido un varapalo para Podemos esas elecciones catalanas. Sí, francamente le ha ido mal. Han apostado por una fórmula que una, no usar su nombre, pero sí su mensaje, y pues no les ha salido bien. El resultado es que aquellos con los que estaban unidos han sacado los peores resultados de su historia. En consecuencia, Podemos no es un buen aliado, por lo visto, por lo menos no lo ha sido en Cataluña. Y por otra parte, el no salir con su propio nombre probablemente le ha quitado perjudicado, ¿no? Perjudicado, sí. El tema de la marca. La marca es muy importante. También en Cataluña, como se ha planteado en parte como un plebiscito sobre la independencia, ahí también la postura un poco más difusa de Podemos ante la secesión. Como todos los partidos nuevos, le pillan de nuevo casi todas las cosas. Entonces no tenían una respuesta, han preferido la ambigüedad, y en estas elecciones catalanas no era posible la ambigüedad, era o dentro o blanco o fuera. o negro, Exactamente. está claro. Día del Docente, es importante el mensaje que se está trasladando en este 5 de octubre, la necesidad del empoderamiento de la figura del profesorado tan denostada últimamente, con tan poco apoyo incluso por parte de los padres y de la familia, como dicen ellos. Se están entregando los premios, o se entregarán en el transcurso de la jornada los premios a los docentes precisamente, que nos marca la actualidad. Sí, precisamente eso, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está entregando ahora los premios de la educación en Andalucía 2015 en el Palacio de San Telmo. Yo creo que este día, pues para reivindicar la figura del docente, del maestro, del profesor, que educa y que a nuestros hijos, ¿no?, que marca un poco la sociedad de mañana, pero también para tener en cuenta sus reivindicaciones, ¿no? Creo que una buena noticia que salió precisamente a finales de la semana pasada, que el Consejo de Gobierno aprobó que ya se podían sustituir las bajas, ¿no?, de los docentes, que una de las grandes reivindicaciones, que desde 2012 no se cubrían las bajas de profesores hasta que no pasaban al menos 10 días. Entonces los niños estaban sin maestro, lo sustituía el profesor que estuviera de guardia en ese momento, con lo que no podía hacer su trabajo. Entonces es una buena noticia, y en Andalucía se traslada precisamente 1.500 profesores que se van a liberar de los que los tenían en los colegios para cubrir esas bajas de urgencias, pero que no podían atender su trabajo, ¿no? Entonces, con la perspectiva que le da, profesor, bueno, pues haberse dedicado a la docencia, aunque sea de carácter universitario, ¿tan mal están las cosas? Porque yo noto muchas diferencias de cuando yo me eduqué ahora. Hombre, están mal las cosas porque un día como hoy se nos llena la boca, a la clase política, de cualquier color, se le llena la boca hablando del papel de los maestros y tal, pero lo que cuenta es el día a día, es que no haya interinos, porque las plazas se cubran, que cobren un buen sueldo, que sean una autoridad dentro de su aula, es decir, que no se le puede levantar un mocoso y darle 2 guantazos, cosa que ocurre. Si, todo eso es lo que hay que corregir todos los días y vigilar para que no ocurra. Ahora, un día, en fin, tirar los cohetes al aire y qué buenos son, y pues está bien, es un reconocimiento tal, pero el reconocimiento de verdad es el del día a día. Y como las cosas se han ido, digamos, dejando, pues no es que esté mal la educación, es que los educadores tienen muy poco entusiasmo. ¿Cómo lo van a tener si tienen el puesto de trabajo pendiente de un hilo? En todas las escalas, desde la enseñanza primaria hasta la propia universidad. Yo recuerdo a José Luis Manfredi, que mantenía un silencio de esos que asustaban, como un padre, así callado en silencio, hasta que no veía todo el aula, y los nuestros eran de casi 100 personas, en riguroso y absoluto silencio. ¿Ha cambiado algo de eso? Se sonríe, pero era verdad, todo el mundo le temíamos mucho. Bueno, no es la palabra que a mí me gustaría. Le respetábamos mucho. Hombre, sí que se ha perdido, ¿no? Es decir, mire, hay alumnos que van a clase como van de fiesta al polígono. La gorra hecha para atrás, los calzones caídos, tal.
Bueno, pues la impresión que a mí me causa como profesor es que está allí de paso, que no tiene interés en lo que yo le voy a decir, que va camino de esa fiesta. Entonces, empezando por ahí, es decir, hay que tener, los alumnos tienen que tener una actitud distinta y los profesores también. El compadreo, el coleguismo, etcétera, que se ha puesto de moda se puso de moda como una especie de novedad educativa, estar más cercano del alumno, ser como su padre, como su colega, su compañero y tal. No, en el aula hay dos partes. En una se sube un señor que sabe y los otros están los que no saben y van allí a aprender. Cuando se pierde esto de vista, algo no funciona y de luego se pierde la conexión que tiene que haber. Un alumno tiene que respetar a su profesor, si no, ¿cómo va a apreciar que lo que está diciendo es útil, tiene que memorizarlo, recordarlo, incorporarlo a su vida? Mientras esto no sea así, mientras no recuperemos ese respeto, estoy hablando desde el kindergarten, desde el jardín de infancia hasta la universidad, en todas las escalas, todos los escalones, esto es necesario. Y últimamente no se ha cultivado mucho esta manera de ver la educación. Sí, los padres ahí también tienen un papel, sobre todo en los niveles inferiores, ¿no? Infantiles, un papel importante porque... Cuando a mí me reñía mi profesor, mi padre estaba de parte del profesor. Ahora normalmente el padre va y se encara con el profesor. Pero usted que se ha creído y que usted supiera más. Sí, perdón, es que sí que sé. Si no, no estaría aquí, se supone que si no, no estaría aquí. En la agenda del día, Carmen, que será noticia seguramente durante la jornada de hoy lunes. Yo creo que hoy probablemente lo más importante es, aunque no lo parezca, en la reunión que hay en el Parlamento, que se está celebrando ahora entre Ciudadanos y el PSOE. En realidad es la comisión de seguimiento del pacto de investidura, que es el acuerdo que permitió que Susana Díaz se convirtiera en presidenta, pero que en parte marca también que se vayan a aprobar o no los presupuestos autonómicos. Como el PSOE no tiene mayoría en la Cámara, necesita el apoyo, al menos de Ciudadanos, del mismo grupo parlamentario que apoyó la investidura, para sacar las cuentas andaluzas adelante y no tener que ir a la prórroga. Y Ciudadanos, la gran condición que pone es que se bajen los impuestos. Ellos quieren que se baje entre un 2,5 y un 3% el IRPF en el tramo autonómico. Y entonces eso es lo que se está negociando, ahora mismo ese acuerdo es en el que está. Ya la presidenta ha anunciado esta mañana que ha pedido a su grupo, al PSOE, que lleguen a ese acuerdo con Ciudadanos hoy para bajar los impuestos de los andaluces, de manera que se puedan aprobar esas cuentas y además que lo notemos todos ya para el año que viene. Entonces, ¿cómo valoras ese acuerdo PSOE-Ciudadanos? Bueno, es que ahora hay que verlo todo pensando en el mes de diciembre. Entonces, es evidente que aquí los dos partidos están tanteando el terreno a ver qué pasa. Los ciudadanos necesitan tener una posición de conjunto para las elecciones nacionales, pero como han pactado de distintas maneras, aquí con el PSOE, pero en otros sitios con el PP, pues necesitan aclararse. Sí. El otro día decía Rajoy que hay muchos aficionados ahora haciendo política. Se nota en estos casos. Si tú no puedes en la primera planta ser del Betis, en la segunda del Recreativo, en la tercera del Sevilla y a todo el mundo ir dándole la razón, porque llega un momento en la asociación de vecinos que te tienes que decidir por uno de esos colores. Y aquí los partidos están tanteando el terreno, ¿no? En el caso de Andalucía, pues es interesante que si se produce esa bajada de impuestos, que supongo que se va a producir por la cuenta que los trae a los gobernantes, pues por primera vez en 35 años eso no lo va a hacer el PSOE, se lo van a obligar a hacer otros. Claro. Y eso el PSOE tiene que estar... ¿Atento también? No, está tragando saliva, lógicamente. Claro. Y los de Ciudadanos, a su vez, si se apuntan tanto, ¿con qué cara van a sostener una postura diferente en otras zonas? Ese planteamiento, y ya lo lanzo, como son las 12:15 de la mañana, estamos en directo, tenemos esperando ya aquí en nuestros estudios a Alejandro Rojas Marco, para muchos el alma del andalucismo, que como saben, pues hace escasamente 2 semanas el PEA pues firmó su acta de defunción. Una de las preguntas que les quiero lanzar yo al señor Rojas Marco es si esa indefinición de pactar hoy con PP y mañana con el PSOE ha podido estar en la base al final de esa apatía por las propuestas que marcaba el andalucismo. ¿Le puede pasar algo así a Ciudadanos? Que al no estar bien definido, al no tener muy claro dónde están, al final eso le pase un peaje. Hombre, en la política la marca es muy importante, pero sobre todo el reconocimiento. Es decir, ¿tú dónde estás? ¿Tú qué gente conoces, Eli?
La gente que conoces, sabes los que son del PSOE, sabes los que son del Partido Popular, sabes los que son comunistas, y los demás, ¿qué sabes de los demás? ¿Cómo se identifica a un señor de Ciudadanos? ¿Cómo sabes tú que fulanita o menganita es de Podemos? No se sabe, porque no tienen posturas definidas o conocidas en las cosas de cada día, que es lo que distingue a los partidos. El Partido Popular tiene respuestas para todo, el PSOE tiene respuestas para todo, los comunistas tienen respuestas para todo. Los demás están escribiendo el libro todavía. Entonces, ese es el problema. No es que sean indefinidos, es que se están definiendo. Necesitan tiempo para madurar, sencillamente. Y se van a lanzar a la conquista del poder en una circunstancia en la que es como echar una moneda al aire. O sea, si tú mañana votas a uno de estos dos partidos que no se sabe bien si van o vienen, si suben o bajan la escalera, ¿cómo esperas que gobierne? Pues la gente, en general, la mayoría, las mayorías dicen, espérate, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ya tendrán tiempo de foguearse. Lo que pasa es que en casos como en Andalucía, si se produce este acuerdo, que parece que sí, aunque sea progresivo, se apuntan conquistas, ¿no? Entonces, aunque en uno sea con uno, unas comunidades autónomas estén con el PP o en otras con el PSOE, parece que por lo menos Ciudadanos van logrando cosas que están arañando al poder para los ciudadanos. Entonces eso de cara también, bueno, también depende de cómo sepan trasladarlo después a la población. Exacto, ¿no? sí. Cómo, la clave está en cómo se cuenten las cosas. Cómo se cuenten las cosas, pero bueno, Sí. de momento se están apuntando tanto. Desde luego que sí. Señor Manfredi, una pregunta para Rojas Marcos. Bueno, una es, yo tengo una posición al respecto, y es que yo nunca creí que hubiese aquí el ciudadano de carácter andalucista, porque el regionalismo en toda Europa, y por supuesto también en España, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, etcétera, es un sentimiento de centro-derecha. Y aquí el centro-derecha no se ha identificado con Andalucía como territorio o como idea tal, quizá porque los andaluces somos bastante distantes de esos nacionalismos. Aquí de Sevilla es el que lleva aquí 10 minutos. Y de Huelva es el que llega por la mañana a comerse unas gambas, y cuando se vuelve ya es de Huelva, ¿sí? Porque es una cosa muy epidérmica. O sea, en el fondo somos más españoles que nadie, sin matices. A seca. Sí. Carmen, estaremos en contacto para que me cuentes todo lo que vaya estando a la última hora, ¿vale? De lo que vaya saliendo. Vamos, según me dicen, el impuesto de sucesiones parece que sí se va a bajar ya, que se ha acordado que se va a bajar para patrimonios Muchas buenas medios. noticias para un solo día. Y el IRPF, que la bajada va a ser gradual en los 4 años, no va a ser toda eso, no va a ser el 2x5 ahora, pero bueno. Sí, lo vamos a notar en los bolsillos, será Esperemos perfecto. que sí. Profesor, muchas gracias, me ha sabido a poco. Lo tendremos más días aquí en nuestra mesa de actualidad. De momento, y Carmen, muchas gracias por todo, de momento les presentamos un pequeño perfil de la figura de Alejandro Rojas Marcos, que el pasado 2 de septiembre cumplía ya 75 años. Casi nada. Alejandro Rojas Marcos de la Viesca ha cumplido el pasado 2 de septiembre 75 años. Se licenció en Derecho en 1962 y creó un grupo político clandestino, y no fue hasta 1965 cuando logró crear Compromiso Político de Andalucía, en el que se integraron Diego de los Santos y Luis Uruñuela. En los años siguientes fue procesado 2 veces por el Tribunal de Orden Público. Tras la instauración de la democracia, fue diputado del Partido Socialista de Andalucía por Cádiz entre 1979 y 1982 y entre 1989 y 1991 por Sevilla. En el 91 fue elegido alcalde de Sevilla, cargo que ocuparía hasta el 95 gracias a un pacto entre el Partido Andalucista y el Partido Popular. En función de un pacto análogo, ocupó el cargo de teniente de alcalde desde el 95 al 99 con la popular Soledad Becerril como alcaldesa. Fue diputado en el Partido de Andalucía entre 1995 y 1996. Entre sus proyectos más polémicos de su trayectoria, el Estadio Olímpico y el Metro de Sevilla. En junio de 2004 se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo como candidato del PA dentro de la coalición europea, sin obtener representación parlamentaria. A finales de 2004 abandonó todos sus cargos en el PA y se retiró de la vida política. Pues saludos y muy buenas tardes. Para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros en directo. El honor es mío. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra llamada.
quisimos inaugurar el programa a mediodía con él, fue imposible por agenda y al final me prometió que el 5 de octubre estaría aquí a las 12 de la mañana y así ha sido. Señor Rojas Marcos, ¿se considera usted alfa y omega del andalucismo? Uy, eso suena a todo lo contrario de lo que es el andalucismo, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver con esa simbología. No, yo soy un producto de esta tierra que sintió el aldabonazo de la política, no de la mano de Andalucía, sino de la humanidad, cuando tuve la suerte de conocer al padre Arrupe, que dio una conferencia cuando yo tenía 10 años en mi colegio, sobre la bomba de Hiroshima y el terror que esa política, eso lo hizo la política, en este caso el terrorismo de los Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Y aquello fue un aldabonazo para mí que me decidió dedicar mi vida a la política. Y yo soy un producto de esta tierra, es decir, al constatar los problemas de esta tierra, pues cogí el camino lógico del andalucismo para resolver los problemas de Andalucía, pues instrumentos andaluces, gente andaluza, todo en andaluz. Y en el camino, antes no conocía a Blas Infante, pues conocimos, mis compañeros y yo, a Blas Infante. Nosotros estamos en un solar marcado por el andalucismo, de hecho tenemos justamente aquí a nuestras espaldas la estatua en la que se le rinde tributo a Blas Infante. El 4 de diciembre de 1977 fue un día especial para muchos andaluces, algunos éramos todavía muy pequeños, pero en las casas de Andalucía se cuenta como un día histórico. Sería casi imposible pensar que otra vez 2 millones de andaluces se echaran a la calle por algo defendiendo lo suyo, su tierra. Eso es el ideal y eso sería conveniente, pero yo noto al pueblo andaluz con un pulso bajo en este momento. Tiene el pulso que quiere tener, le preocupan las cosas que le preocupan. Eso yo lo encuentro cómodo con el Partido Socialista, le he votado una vez y otra vez, no es lo que yo haría, pero lo respeto. No veo yo al pueblo andaluz en este momento con una sensibilidad y con ganas de tirarse a la calle. Hemos vivido una crisis muy gorda. Andalucía ha tenido los niveles de paro más altos de toda Europa y aquí no ha habido ni un partido, ni un gobernante, ni un político, ni la gente se ha tirado a la calle con un problema como el del paro. Luego, yo creo que el pulso andaluz en este momento no es muy fuerte. Acaba de preguntarle el profesor Juan Luis Manfredi, o lo pone encima de la mesa como valoración, que el nacionalismo andaluz no tenía capacidad de arraigo en esta tierra, no sé si lo estaba escuchando usted, porque siempre se ha asociado a una postura más conservadora, más de derecha, y el pueblo andaluz se vincula más a la izquierda. En ese sentido, Felipe González le robó parte de ese ideario que tenía el Rojas Marcos de la década de finales de los 70. Vamos a empezar por el profesor Manfredi, como Venga. usted dice, ¿no? El andalucismo nunca ha sido de derecha en esta tierra. Es decir, el andalucismo como un movimiento de pueblo, no un movimiento de clase. El Partido Socialista, el Partido Comunista son partidos de clase. Como la burguesía también ponía en marcha sus partidos de clase, ¿no? Los partidos nacionalistas, regionalistas, el andalucista es uno más, pues es un movimiento que defiende los intereses no de una clase sino de un pueblo. Pero ese pueblo tiene una ubicación política dentro del espectro. Entonces el nacionalismo en Cataluña, como la burguesía era muy potente, es un nacionalismo burgués, por tanto de derecha. Ahora surgen partidos en la izquierda, pero minoritariamente. El andalucismo siempre estuvo en la izquierda. Blas Infante fue un hombre de la izquierda. El himno de Andalucía es un himno de la izquierda. Entonces, no, aquí no podía. Es más, le digo más, el profesor Clavero intentó por 2 veces un partido moderado de centro-derecha, un partido andaluz, y duró meses. ¿Usted se considera un hombre de izquierda? Yo he estado en la izquierda de siempre. De siempre ha sido mi opción personal. Mi familia pertenecía a la burguesía y lo que yo viví en mi casa y en el colegio fueron planteamientos conservadores.
liberales, respetados por todos y respetando todo, pero en la izquierda. Y el Partido Andalucista ha estado en momentos radicales, momentos moderados, pero la izquierda. La progresía, en definitiva, es decir, la línea entre la derecha y la izquierda yo creo que está clara. Eso del centro no me lo creo. En la rueda de prensa que dio usted para firmar el acta de defunción del Partido Andalucista, creo que fue muy valiente, se hizo muchas preguntas y una de las que yo me quedé ahí pensándolo mientras que lo estaba viendo era ¿en qué siente que se ha equivocado para que 50 años después haya tenido que firmar un acta de defunción? Pues yo creo que nosotros, yo personalmente, dicen que soy el fundador, he sido el líder del partido hasta el año 82, desde el principio hasta el año 82 que dimití, y por tanto asumo esa responsabilidad. Nuestro error fue empezar por la cabeza en vez de por los pies, empezar la casa por el tejado. Creíamos que la casa ya estaba construida y que lo que necesitaba era tejado. No, la casa no tenía cimientos, había que haber empezado por los cimientos. Y ahora me voy a dedicar a los cimientos. Ahora, precisamente ahora. Usted me puede preguntar, pero ¿y eso de la casa, el tejado, los cimientos, eso qué quiere decir? No había una base real, no que vamos a ver, fuera creíamos que el pueblo andaluz era consciente de su identidad como pueblo, que tiene una voluntad colectiva, y le hablábamos de poder andaluz. En una entrevista en tiempos de la dictadura, pues a mí se me ocurrió lanzar eso de el poder andaluz. La dictadura reaccionó y secuestraron la revista. La revista era La Ilustración Regional. Y la secuestraron por la palabra, poder andaluz. Era una palabra en aquel momento subversiva hablar de poder andaluz. Es interesante, nunca se había hablado de poder andaluz y la primera vez que se habla, pues la tachan y la declaran subversiva. Entonces nosotros creíamos que movilizando al pueblo andaluz, que ya era consciente, se pondría en marcha y se animaría a conquistar el poder andaluz. Y nos hemos dado cuenta que no. Había que empezar por el cimiento porque adquiría conciencia de pueblo y lo demás vendría a continuación. ¿Pactar con PP y con PSOE indistintamente no planteó del PA una visión mercantilista, que estaban un poco de pinza? Vamos a ver, los pactos hay que medirlos por lo que se pacta, no por quién pacta, mientras que sean fuerzas democráticas. En Andalucía el Partido Popular ha pactado con Izquierda Unida, la Izquierda Unida con el PSOE. En Cataluña los nacionalistas han pactado con la izquierda y con la derecha. Izquierda Unida también ha pagado un poco esa indefinición también que estábamos hablando, de decir pacto tanto con el PP como con el PSOE, porque al final el electorado dice, ¿qué estoy votando? Y entonces, ¿y el PSOE? ¿El PSOE no ha pecado de indefinición? Estábamos hablando de eso ahora mismo con Ciudadanos también, es decir, que estamos en un momento en el que cuando nos planteamos por qué un 40% de la ciudadanía no va a votar, es que al final no sabemos qué se vota. Bueno, yo no puedo aceptar, creo que no es correcto decir que el Partido Andalucista era un partido indefinido porque pactara según los intereses de una ciudad o de un municipio concreto. Me estoy planteando las mismas preguntas que yo también me hacía mientras que lo estaba escuchando a usted. Para eso he venido yo aquí, para sacarla de la duda. Muchas gracias por estar aquí. Es decir, un partido pacta y la democracia está para que haya pactos. Y en Alemania hemos tenido gobiernos de lo que llaman die große Koalition, que es cuando la derecha, el Partido Demócrata Cristiano, pacta con la izquierda en los momentos graves del país. Es decir, el pacto por sí mismo no es malo. Lo que pasa es que cuando nosotros pactábamos con el Partido Socialista, que hemos gobernado con él 8 años, entonces la derecha que tiraba de nosotros nos pone como los trapos, ¿vale? Pero cuando pactamos con el Partido Popular, pues porque en un ayuntamiento concreto el programa al que llegábamos a un acuerdo era pactable con el Partido Popular, el Partido Socialista nos ponía como los trapos. Es decir, eso es un producto de la competencia de unos y de otros. Le preguntaba también, señor Rojas Marcos, ¿qué le debe a Felipe González y si él tuvo de alguna manera la culpa de que el andalucismo, pues se quedara casi dentro de la raíz del PSOE andaluz? Yo creo que el pobre Felipe González se fue hace mucho tiempo e incluso coincidimos con grandes éxitos del Partido Andalucista. Es decir, Felipe González estaba vivo y coleando y conseguimos la alcaldía de Sevilla. Y tuvimos llegamos a 100.000 votos. Estando Felipe González, yo fui portavoz del grupo andalucista en el ayuntamiento. No, el pobre Felipe González no tiene la culpa de nuestros males. Hombre, tiene muchas culpas, tiene muchísimas culpas. Tiene el armario lleno de culpas, ¿no? Pues ahí tiene el tema del GAL,
hay el tema de la corrupción impresionante que hubo en el Partido Socialista en aquella época, todo eso está ahí. Pero el pobre, echarle la culpa de los males del Partido Andalucista, de ninguna manera. En tema de corrupción, ¿tiene usted la conciencia tranquila? Yo la conciencia sí, la conciencia la tengo muy tranquila. Lo que pasa que es un tema preocupante en Andalucía y en la política. Pero fíjese, la corrupción es un problema de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Me explico. La corrupción no es un problema solo de derecho penal. La corrupción es un problema de valores. A mí lo que me escandaliza es que en un lugar cualquiera, hablemos en teoría, pero podemos hablar de Andalucía, de Valencia, de Cataluña, de muchos sitios. No quiero concretarme a un sitio solo, ¿no? Es decir, cuando hay corruptos en el poder, cuando hay gobernantes corruptos, cuando hay partidos políticos que han amparado la corrupción... Se sigue votando. Y sacan mayoría absoluta. Sí, podemos decir Valencia, vamos, podemos plantearlo. Por ejemplo, en Andalucía también ha habido ese problema, porque a la vez que se veían los periódicos imputados del Partido Socialista, luego la gente confía en el Partido Socialista. Yo lo respeto, porque si el pueblo lo hace, amén. Pero, claro, resulta extraño. Señor Rojas Marcos, ¿a quién votaría usted? Porque decimos corrupción, está libre PP, está libre PSOE, está libre Izquierda Unida, está libre... ¿Quién está libre? Le voy a decir una cosa, de los que pasaron por el Ayuntamiento de Sevilla, el único partido que no ha tenido ningún imputado, ni de funcionarios, el único partido es el Partido Andalucista. Los ha tenido el PSOE, los ha tenido No, la madera ya, para nosotros ya somos una antigüedad. El Partido Andalucista ya es una antigüedad. Ya es historia. Es de anticuario, es una pieza única que se encuentra en los anticuarios. Ahora lo que hace falta es que surja algo. Pero déjeme que le diga algo. Decía usted, corrupción aquí, allí, aquí. ¿Quién se salva? Hay que hacer una campaña de valores para que los ciudadanos tomen conciencia de lo que es la corrupción. El metro de Sevilla también estuvo en la pileta y estuvo cuestionado. ¿Cuestionado? Metro de Sevilla, yo le planteo a usted, Rojas Marcos, ¿qué le deparó de beneficio el metro de Sevilla? ¿Qué le deparó esas grandes obras faraónicas que se hicieron también mientras que estaban los andalucistas en el poder? Vamos a ver, si la acusación al partido andalucista es que se le debe el metro de Sevilla, y se le debe, y eso es algo positivo. Claro, y eso es una obra, eso es una obra faraónica. Pero también sabe usted pues que estuvo cuestionado los fondos, cuánto se pudo perder por el camino. Nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, exigimos explicaciones al Partido Socialista porque había cerrado el metro. Y había unos carteles que había hecho el Partido Socialista que asustaban, decía que era oscuro, era una cosa para meter miedo, que no queríamos metro. Desempolvamos el metro y hubo un día que dijimos, pactamos con el partido que pueda, el que gobierne Madrid o el que gobierne Andalucía, que esté dispuesto. El Partido Popular se negó, el Partido Socialista lo admitió y sacamos el metro adelante. Yo creo que viva Faraón en este caso, ¿no? Feliz, entonces. Le he escuchado en alguna declaración, señor Rojas Marcos, que la corrupción está vinculada al bipartidismo. Vamos a ver. La corrupción está vinculada al poder. El poder genera corrupción, porque el poder genera el abuso de poder. Y la corrupción es un producto del abuso de poder. Entonces, en España, de la transición para acá, se ha blindado una estructura de poder que la han representado el partido más importante de la derecha, hoy el PP, y el partido más importante de la izquierda. Estos han bloqueado y han tenido el poder. Bueno, y ahí están las páginas de los periódicos, cuando ha gobernado el PSOE, cuando ha gobernado el PP. Entonces, esto no es decir que esos partidos son peores que los otros, son los que han tenido el poder, el máximo poder, y aún hoy lo siguen teniendo. Por eso la gente se ha expresado ahora a través de Podemos, de Ciudadanos, salen cosas nuevas. Y le digo una cosa, uno de los motivos por los cuales nosotros hemos presentado la dimisión como partido al pueblo andaluz y hemos dicho hasta aquí hemos llegado, es al ver que surgían partidos nuevos y ninguno andaluz. Luego hemos dicho al pueblo andaluz está enfadado con el PSOE y crea Podemos, está enfadado con la derecha y crea Ciudadanos. Y si está enfadado con el partido andalucista que no nos vota, ¿por qué no crea algo? No. ¿Por qué? Porque no le interesa un partido andaluz. Dicen que un estadista se mide no por cómo llega, sino por cómo se va.
¿Se siente orgulloso de cómo se ha ido? Eso lo hemos hecho de maravilla. Una dignidad absoluta. No hay otro ejemplo así. Tenemos cerca de 400 concejales, tenemos 4.000 militantes, o teníamos 4.000 militantes, y haber tenido la cabeza clara y las manos en la espalda para no aferrarnos a el poco o mucho poder que aún teníamos, y haber llegado a reconocer que el pueblo andaluz hoy por hoy está cómodo con el PSOE que gobierna, que está cómodo con el PP que hace oposición, y que la parte incómoda que tiene genera Ciudadanos, genera Podemos, y a nosotros nos olvida, lo más digno que podíamos hacer era dimitir. Yo estoy muy orgulloso de eso. Le escuché en la rueda de prensa, señor Rojas Marcos, que quizás uno de los errores fue en su momento cuando la Andalucía más oriental le dio su confianza a hacer ese pacto de alcaldías para obtener la de Sevilla. Bueno, creo que me oyó usted mal. Yo en la rueda de prensa, como yo sé que los periodistas sufren tanto en la rueda de prensa de los políticos, porque dicen ustedes en general, y tienen razón, que los políticos llegamos con una lección aprendida y ya nos pueden hacer ustedes la pregunta que nos hagan, que nosotros soltamos el rollo. Eso es cierto. Yo me sé los reyes visigodos. Absolutamente reconozco. Pues esa que era mi última rueda de prensa, probablemente en mi vida, pues dije, como homenaje a los periodistas, me voy a hacer yo mismo la rueda de prensa. Pero no como algunos políticos que no permiten preguntas, sino luego ustedes me hacen las preguntas que ustedes quieran. Entonces me empecé a hacer las preguntas que yo creía que ustedes me harían. Una de las preguntas que yo creía que ustedes me hubieran hecho era, ¿y esto de la alcaldía de Granada, Sevilla y tal? Pero no es que yo reconociera que eso fuera un error. Yo simplemente le digo, ¿eso lo considera usted un error? Vamos a ver, en absoluto, porque eso, el poderoso, el partido poderoso, tiene tanto poder que controla todo y escribe la historia. Eso se ha dicho siempre, la historia la escriben los vencedores. Los vencidos no escriben historia ninguna, los pobrecitos, ¿no? El poderoso escribe la historia, el débil no. Entonces, allí el Partido Andalucista no tenía la alcaldía de Granada ni la de Huelva, no las tenía. Nadie puede ceder lo que no tiene. Nadie ha dicho nunca que el PSOE cedió Sevilla. El PSOE pretendía Sevilla y cedió Sevilla, fue para el allá. ¿Ha habido alguien que le eche en cara al PSOE que cedió Sevilla? No, porque no la tenía. Simplemente el PSOE quería Sevilla, el PC quería Sevilla, el PA quería Sevilla y se la llevó el PA, pero el PA no renunció a nada, fue a por Sevilla igual que los demás. Lo que pasa es que al llevársela y el Partido Andalucista ser un partido débil, los partidos poderosos, concretamente el PSOE en aquella época, pues nos metió el dedo en el ojo con eficacia mediática. Y aún hoy piensa alguien que aquello fue un error causa de que 30 años después el Partido Andalucista desaparezca. Por favor, hay partidos que han matado, que han robado, que siguen robando. Eso lo perdona el pueblo. Y a nosotros, el ir a por Sevilla, en vez de ir a por Granada o Huelva, no lo perdona. Eso, hombre, por Dios. ¿Qué es lo que más le duele a Alejandro? Porque yo creo que tiene que ser duro, ¿no? Sentarse con 75 años, saber que ha sido un bicho político, en el buen término de la palabra. Cuando digo bicho es desde que era un estudiante diciendo, doy mi vida por y para esto, y ahora encontrarse y decir, ¿por qué no he tenido de verdad ese respaldo de Andalucía? No, vamos a ver, es que eso es medir el éxito o el fracaso en términos electorales. Yo creo que lo que ha hecho el Partido Andalucista ha sido una heroicidad. La prueba está que han surgido a lo largo de la historia muchos intentos de partidos andaluces y todos han fracasado, no han durado más que unos meses. Clavero lo ha intentado 2 veces, Manuel Pimentel lo intentó otra vez, unas elecciones, Pedro Pacheco lo intentó 3 veces y nosotros hemos durado 50 años. Entonces, esa es una construcción que ahí queda para la historia. Es como el que trata de subir al Everest. No hemos llegado a la cima del Everest, pero hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí y hemos llegado con un grado de conciencia, hemos gobernado, hemos llegado al Congreso. La autonomía que hay hoy en Andalucía, si no existiera el Partido Andalucista, no existiría, como no existe en Valencia, ni en Canarias, ni en ningún otro sitio que no sean las históricas de la República, ¿no? Eso lo ha construido el Partido Andalucista. Hasta aquí hemos llegado.
Ahora tienen que venir energías nuevas. Y como nosotros, nuestro objetivo, nuestro éxito, es llegar a la cima, cuando yo veo que no voy a llegar a la cima porque no puedo, porque estoy exhausto de energía política, las físicas las tengo en perfectas condiciones mentales, pues ahora que vengan otros para que lleguen a donde nosotros queremos llegar a través de ellos. ¿Y para eso hacía falta disolver el Partido Andalucista? Claro, si el partido es un instrumento que el pueblo andaluz no reconoce, esto es como en la... Estorba, por decirlo de alguna manera. Hombre, eso es estorbar. Pues de alguna manera sí, Usted porque dijo algo el que así aparezca... como que lo que nazca de nuestras manos nacerá muerto. Sí, que es porque... contundente y rotundo. Sí, porque si nosotros decimos que estamos exhaustos, que tiramos la dimisión a la mesa del pueblo andaluz porque estamos exhaustos, porque hemos hecho un esfuerzo tan grande que nos ha dejado con nuestras energías políticas por el suelo, ahora como nosotros mismos vamos a tratar de engañar al pueblo andaluz diciendo que los mismos vamos a ser los nuevos. Los mismos no podemos ser los nuevos. Me gusta ese pensamiento, porque es que estamos cansados de que todos quieran... Me la estoy llevando al huerto, ¿eh? Me la estoy llevando al huerto, ¿eh? Difícil. Bueno, hemos salido a la calle. Rafa Reyes le ha preguntado, bueno, pues a todos nuestros sevillanos amigos que ven a mediodía, ¿qué les quieren preguntar a Alejandro Rojas, Marco? Y esto es lo que la calle les quiere preguntar. ¿Que a cuenta de qué ha disuelto el partido? ¿A cuento de qué ha disuelto el partido? Que por qué no ha hecho más ganas en Sevilla, en vez de meter en un estadio olímpico, que también se podía aprovechar mucho más, trayendo gente importante como hacen en otras ciudades, como Madrid o Barcelona. Bueno, y por lo demás no lo veo que lo hiciéramos mal. ¿Por qué ha desaparecido el Partido Andalucista de Andalucía? Que nos explicara o que nos contara el por qué ha desaparecido. Está bien. Los que se quedan porque se quedan y los que son valientes y se van porque se van. Pero hay dos cosas que yo creo que se ha repetido hoy. ¿Por qué? Algo ha estado explicando, pero en un titular, ¿por qué ha disuelto el Partido Andalucista? En titular, deme el titular para mañana. ¿Por qué lo ha disuelto? Porque en política hay que ser coherente con la esencia de la política, que es servir al pueblo. ¿Cómo se puede servir a un pueblo que te está dando la espalda? Lo honrado, lo digno, dimisión. ¿Sabe usted lo que yo pensé cuando lo escuché? Que esto es como una historia de amor, que por más que tú estés enamorado de otra persona, si ves que no te quiere, más vale irte. Sí, señora. El amor es cosa de dos, pero la separación es cosa de uno. Aquí ha bastado que el pueblo andaluz se separara de nosotros para que aquí se acabó. No el amor, que cada uno seguiremos dentro, pero sí la tarea política. ¿Cree usted que el Estadio Olímpico fue un error? Se lo ha preguntado en la calle. Que sí, porque me río, no de usted, naturalmente, ni del señor que me ha hecho la pregunta. Siento. Me río porque, es decir, lo de antes, ¿no? Los poderosos inventan una canción y ya da igual, el pobre débil le cae encima, o sea, lo del Estadio Olímpico. La gente dice unas cosas que si el Estadio Olímpico yo lo hice porque quería ganar los Juegos Olímpicos, que si el Estadio Olímpico yo lo hice porque había unos terrenos que eran de mi familia. Bueno, yo he oído barbaridades. No, mire usted, si el Estadio Olímpico se le ocurre al PSOE hacerlo, bueno, una maravilla más, patrimonio de la humanidad. Si al Partido Popular se le ocurre hacerlo, más de lo mismo. Pero ahora, un pobre partido débil, pues sacamos adelante. ¿Usted sabe el motivo del Estadio Olímpico cuál fue? Pues que el Sevilla y el Betis en un momento dado dijeron sí a irse a jugar a un mismo estadio. Y la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, la Secretaría de Estado de Deporte y la alcaldía que yo representaba, nos pusimos de acuerdo en recalificarle los terrenos al Sevilla y al Betis, en darles todas las facilidades y en exigirle que se movieran de sitio y que fueran todos al Estadio Olímpico. Y en eso llegó el Partido Popular al poder. Y entonces aquello que había firmado Cortés Elvira, Manuel Chávez, Miguel Ángel Pino y Alejandro Rojas Marcos, aquello, de repente, el Partido Popular, Aznar, pero no papel mojado que se tira a la papelera, es que dijeron, y fue lo que me dijeron a mí, que el Estadio Olímpico
para don Manuel Ruiz de Lopera. Eso fue lo que me dijeron a mí. Que el estadio para don Manuel Ruiz de Lopera. Y a eso yo dije, ni en broma. A partir de ahí ya se desencadenó un sinfín de problemas y... Decía Séneca que la mayor rémora que tenemos en la vida es estar esperando a hacer algo mañana y estar perdiendo el día de hoy. Eso no le ocurre a usted, ¿no? Uy, de ninguna manera, ya he dicho antes lo que voy a hacer. Ahora, fuera de los partidos políticos, voy a empezar a intentar hacer ese trabajo, empezando de abajo a arriba, que no hice cuando debía haberlo hecho. ¿Tener un hermano psiquiatra le ha ayudado en algo en la política? Una barbaridad. ¿No nota usted lo sano que mentalmente soy? Bueno, se lo debo a él. Se lo debo a él. La verdad es que no estaba mal del todo. Lo último, me gustaría que me hiciera una confesión porque nos está esperando Fernando Reina. Él es concejal de Cultura de Écija, lo admira mucho, ha trabajado de hecho en... Diga de qué partido era. El Partido Andalucista, hombre, lo tenemos aquí, además le está escuchando, que ahora lo vamos a saludar. Y él pues está haciendo un tributo a Carlos Cano, así que lo tenemos con nosotros también, haciéndole también un homenaje a usted. Pero me gustaría una confesión, de tú a tú. ¿Qué es lo mejor que se lleva del andalucismo? ¿Y qué es la espina más amarga que se ha tenido que tragar? Yo, espina, amarga, esos son conceptos que no conozco. Conozco cosas más o menos difíciles. Y cuanto más difíciles son, más utópicas son. Y como creo que las utopías se consiguen, para mí eso no es problema. Lo más bello del andalucismo que yo me llevo y que mantengo, porque lo que dimite es el Partido Andalucista, no lo que yo llevo dentro, es que el pueblo andaluz se lo merece todo. Y un día llegará que el pueblo andaluz se dará cuenta de que es bueno tener instrumentos propios, poder andaluz propio para defenderse. Un pueblo necesita instrumentos para defenderse. Otros pueblos de España, de Europa y de la humanidad lo han hecho. Nosotros no somos diferentes a los demás. Y ya que se habla de Carlos Cano, que se sepa que Carlos Cano fue militante andalucista, del Partido Andalucista, y que uno de los momentos más maravillosos para mí fue en unas elecciones, el año 77, ir con Carlos Cano. Yo hablaba y él cantaba por los pueblos de Andalucía. Una experiencia inolvidable, inolvidable. Alejandro Rojas Marcos, ha sido de verdad un placer tenerlo aquí con nosotros en directo a mediodía. Muchas gracias. Enhorabuena, es usted una gran entrevistadora. Por favor, el placer es mío de tenerlo aquí en directo. Le planteo que se quede usted quieto aquí, sentado todavía, porque voy a saludar a Fernando Reina. Muy buenas tardes, Fernando. Encantado de estar aquí. Sé que, que admira muchísimo a Alejandro Rojas Marcos, su corazón late verde y blanco. Absolutamente. Y pues está aquí, además de haber sido exconcejal de Cultura del Partido Andalucista, está aquí porque está ahora rindiéndole un tributo a Carlos Cano. ¿Qué es para usted el andalucismo? Pues precisamente lo que acabáis de hablar, es ese sentimiento, esa necesidad que creo que deben tener todos los andaluces, que por desgracia no todos ejercen de andaluces como para defender su tierra, esa necesidad de tener un instrumento político, un poder que nos pongan en pie de igualdad con el resto de territorios que sí lo tienen. Estamos jugando con distintas reglas de juego. Los catalanes están demostrando ahora que están exigiendo, pidiendo una independencia que en el fondo ninguno quiere, pero están pidiéndola para conseguir lo que en el fondo sí quieren, que son beneficios económicos que al final van a conseguir. ¿Por qué ese tributo a Carlos Cano? Pues, entre otras cosas, porque yo llevo mucho tiempo siguiendo a Carlos Cano, desde que era muy joven, y pues llega un momento en que surge la necesidad, o tengo la necesidad, precisamente de trasladar a los escenarios este sentimiento. Yo no es que camufle el tributo global a Carlos Cano para cantar La Blanca y Verde, o para cantar La Muga de los Currelantes, o para cantar Sevillana de Chamberí, sino que entiendo que es un personaje, un andaluz que quedó un poco olvidado en el tiempo, no ha llegado a conocerse la totalidad de su obra, de sus letras, de sus canciones, y yo creo que era un buen momento porque este año, el 19 de diciembre, precisamente se cumple el 15 aniversario de su fallecimiento, y me pareció que era un buen momento para llevarlo a cabo. ¿Dónde podemos escucharte, Fernando, en directo? ¿En Sevilla o en cualquier punto de Andalucía? Pues bueno, la verdad es que lo presentamos el 12 de junio en la Sala Piano Blanco, repetimos el 5 de julio, y a partir de ahí estoy muy satisfecho porque ha gustado mucho y lo hemos hecho en Écija,
en La Campana, en Cañada Rosal, Chipiona, en fin, lo estamos llevando. Y además, lo más importante, que es el proyecto que tengo ahora mismo más a flor de piel, es que si somos capaces de incluirlo en el catálogo del programa Enrédate de la Junta de Andalucía para poder llevarlo a multitud de ayuntamientos, pues sería, yo creo que lo más positivo. Seguramente que nos vamos a enredar con Carlos Cano en ese tributo que le hace Fernando Reina. ¿Eres capaz de cantarnos una cosita a capela hasta hora de la mañana? Yo te canto lo que tú quieras. Sí, sabiendo que te está escuchando el padre del PEA. Toma, te dejo pues mira, además, este micrófono. Lamentablemente, una de las cosas que además lo digo cada vez que lo canto, que las canto, La Murga de los Currelantes, que fue escrita hace muchísimos años, está de plena actualidad y es una pena. Ese es un poco la punta del iceberg que determina la realidad de Andalucía. Es decir, que Andalucía está en infinidad de cuestiones en la misma situación en la que estaba cuando Carlos Cano escribió La Murga de los Currelantes o escribió Sevillana de Chamberí, ¿no? Pues yo, si quieres, puedo hacer una cosita, no sé, ¿qué te apetece escuchar? Pues yo no lo sé si Alejandro tiene alguna petición. ¿Alejandro? Esa, La Murga de los Currelantes. La Murga de los Currelantes. Pues va para él, entonces. A ver si ponemos en pie al pueblo andaluz. A capela, a capela a la 1 de la mañana de este lunes 5 de octubre y aquí en directo, a mediodía en el Correo de Andalucía. Ay, señor, la carmaron la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el cejilla, las letras, televisor, Yupi Kingly, el turismo Sofico Renta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de Teta y Trota, los camuflajes, las serpientes con traje de Santurrón. Y es que la dentadura ya no es tan dura para esta huesura, y llega la locura del personal. Se han sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la haba tu cuerda al cantar. María, coge la rienda a la autonomía, un falote que ya está bien de chupar del bote. Manuel, con el cacique, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar con el tran, traca, tran, pico, para, chimpum, y a currela, para. Esta es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar. El mecanismo tira pa'lante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y haya trabajo. Escuelas gratis, medicina y hospital, pan y alegría que nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, que haya cultura y prosperidad. ¡Ole, qué bonito! Desde luego, qué bonito, de verdad que sí. De plena actualidad. Nosotros nos vamos 2 minutitos ahora mismo hasta la publicidad y volvemos con un montón de información interesantísima. Sabes que cumplen aniversario la Hermandad del Rocío de Sevilla. Vamos a tener aquí a su hermano mayor. Tenemos al Circo Alaska, vamos a tener a los cantores de Hispal y todo eso es lo que nos queda de programa. Hasta ahora.